Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto de saludarles comenzando nuestra jornada de Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. Invitamos a esta jornada a revisar cómo está el panorama del clima en nuestra región. En Viña del Mar aún se ve gente, aún hay gente en las playas y el oleaje está bastante normal. Habíamos dicho el otro día que tuvimos marejadas el fin de semana. Hoy está una marea baja, se nota al menos ahí en el Muelle Vergara, donde también se nota la disminución totalmente distinta a lo que eran los primeros días del mes de marzo, pero ahora ya se está terminando el verano, el próximo día 20, y aún hay gente en las playas de Viña del Mar. Cielos despejados totalmente y ahora nos vamos a Valparaíso, que también nos muestra el Congreso y esas casas multicolores a través de Sapin TV. Estamos revisando cómo están los cerros de Valparaíso y también el tiempo a esta hora está despejado en el primer puerto de la República. Saludos para la gente de Valparaíso que nos ve, nos escucha a través de la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en nuestro portal puranoticia.cl. Mire la diferencia que hay en Rapa Nui. Está el mismo transatlántico de ayer, ¿eh? Parece que se quedaron van a quedarse el fin de semana, pero ahí hay cielos nublados en Rapa Nui. Vemos la vista desde hacia la bahía y tengo entendido que en este momento hay algunos chubascos también que se están dando allá en la isla de Pascua o Rapa Nui a esta hora. Así que nos vemos, por ejemplo, ayer veíamos gente que estaban debajo de ese arbolito ahí tomando un poco de sombra. Ahora no, seguramente no lo hay porque la llovina o lluvia que logramos divisar de las imágenes de Sapin TV nos entregan algo distinto. Ahí estaba el panorama tanto en el continente como en la isla de lo que está viviéndose a esta hora con el clima. Vamos a revisar de inmediato titulares de la presente edición de Pura Noticia PM. Surge un nuevo impulso al tren rápido Valparaíso-Santiago. Opción concesionada por Ruta 68 derribaría trazado por Yayay. Diputado Celis lamenta la demora en la nominación de Ceremis. De momento la administración CAS solo ha nombrado a los delegados. Amplían detención de imputado por femicidio en Panquehue. Audiencia de formalización se efectuará el próximo sábado 21 de marzo. Solicitan a Superintendencia del Medio Ambiente investigar malos olores en las salinas. Municipio de Viña del Mar indica que podría tratarse de intoxicaciones. Ministerio de Energía retiró decretos de la gestión Boric desde Contraloría. Indicaron que los decretos se retiraron para revisarlos y que se podrían reingresar. Emergencia comunal en Quilpué por incendio de biomasa en Los Molles. Municipio anuncia recursos de protección por posible riesgo sanitario. Detienen a 2 sujetos por secuestro extorsivo en Valparaíso. Trabajo conjunto del OS9 de Carabineros con la Fiscalía Regional de Valparaíso. Errores en planificación del operativo deja en pausa desalojo de Megatoma. Se detectaron problemas en los deslindes y en la ejecución del procedimiento. Piden indulto para ex carabinero que dejó ciega a senadora Campillay. El ex uniformado, cumple una condena de 12 años de cárcel. Gobierno mantiene incertidumbre sobre cambios del MECPO.
Esto se da en medio de incertidumbres por el alza de los combustibles. Gobierno de Kast retira veto de Boric a la ley de personas mayores. Con esta medida la iniciativa queda lista para ser promulgada. Oficialismo logra mayoría en presidencias de comisiones de la Cámara. Esto se logró tras el pacto de Mulet, Camaño y la bancada del PPD. Cuba logra restablecer el suministro eléctrico a 24 horas de un apagón total. Sistema Eléctrico Nacional de Cuba quedó restablecido en condiciones muy difíciles. Limache le cierra la puerta a Colo-Colo por su figura. Daniel Castro seguirá siendo la cara del proyecto. Bien, ya estamos con nuestros titulares entregados para todos ustedes y ahora tomamos ya contacto con nuestra unidad móvil porque el periodista Daniel Zunino está preparado para entregarnos los últimos detalles, todo lo que ha pasado en las últimas horas en nuestra región y que por supuesto lo entregamos a través de Pura Noticia PM. ¿Cómo está Daniel? Buenas tardes, gusto de saludarlo. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. El gusto es mío en saludarte a esta hora de la tarde. Son las 18:07 y vamos con la información. Porque una compleja situación ambiental mantiene en alerta a la comuna de Quilpué. Declarara emergencia comunal producto de un incendio de biomasa que afecta al sector de los muelles en la ruta F50. La medida fue anunciada por la alcaldesa de la comuna, Carolina Corti, quien advirtió que la emergencia se arrastra desde inicios de marzo y que pese al paso de los días continúa activa con rebrotes generando emisiones de material particulado y gases tóxicos que podrían representar un riesgo sanitario para la población. Desde el municipio enfatizaron que no se trata de un incendio convencional, sino de una situación más compleja que requiere acciones urgentes. En este contexto, la jefa comunal anunció que en las próximas horas se presentará un recurso de protección con el objetivo de resguardar el derecho de los vecinos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Finalmente, la autoridad aseguró que se van a utilizar todas las herramientas disponibles para enfrentar esta emergencia y proteger a la comunidad ante los efectos de este incendio que sigue generando preocupación en la zona. Tenemos declaraciones de la alcaldesa entonces de Quilpué, María Carolina Corti. Escuchemos lo que dijo. Como alcaldesa de Quilpué he tomado la decisión de declarar emergencia comunal y además interpondremos un recurso de protección por la afectación del derecho de la comunidad a vivir en un ambiente libre de contaminación. Todo esto a raíz que el incendio de biomasa que afecta al sector de los muelles en la ruta F50 es una situación que no es aislada, sino que arrastra desde el inicio de marzo con múltiples rebrotes, una alta carga de biomasa acumulada. Aquí no estamos frente a un incendio convencional, estamos frente a un proceso de combustión incompleta que está generando emisiones sostenidas de material particulado fino y gases tóxicos. Quiero reiterar con fuerza que la protección de nuestra comunidad es una prioridad absoluta y eso incluye garantizar el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Vamos a ejercer todas las acciones legales y administrativas necesarias para que esta situación no vuelva a repetirse. Daniel, es un punto de referencia. ¿Nos podría usted ubicar geográficamente dónde está este sector de los muelles en Quilpué? Vamos a buscar inmediatamente el mapa, Ricardo, porque es una localidad turística. Tal como habíamos comentado, Los Muelles está cercano al camino al Orozco. Correcto. Por eso que compete a la municipalidad de Quilpué. Claro, por eso no nos parecía la diferencia geográfica queríamos ver. O sea, estamos hacia el oriente, ¿no?, de la región, yendo en el camino al Orozco hacia Casablanca, más o menos a las 40 horas, ¿no? Sí, yendo hacia Casablanca, hacia el camino Lo Vázquez, mejor dicho, las 40 horas en Limache. Perdón, es verdad. Era una fiesta religiosa, pero eso. Me cambié. Sí. A mí, geográficamente, me cambié yo, perdón. Sí, no hay problema con eso, Ricardo, no hay problema. Sí, claro, entonces tenemos esta medida por parte del municipio de Quilpué, Ricardo. La verdad es que se apela y se aboga por también el bienestar de los vecinos
de Quilpué por el hecho de que este incendio de biomasa es altamente contaminante también. ¿Me puedes explicar, tal vez te pongo en un aprieto, Daniel, pero yo sé que tú todo lo sabes? Expliquemos al público común y corriente qué es lo que es una biomasa, ¿ya? Porque seguramente son desechos que son eliminados ahí y que lamentablemente también ahí tienen la población de químicos, entre otras cosas, ¿no? Sí, es la quema persistente de residuos orgánicos acumulados, ya sea serrín, matorrales, etcétera. En este caso era una fábrica de chips de madera. ¿Ve que usted sabía? Bueno, la biomasa es eso, sí. Los desechos que pueden ser parte de todo lo que tú nombrabas, Daniel, y que son altamente combustible, y que se pueden extender esta combustión por largo trecho, porque aquí hay unos desechos de mucho tiempo por lo demás, y se ve a través de las imágenes las llamas como están saliendo, que no es fácil de apagar, ¿no? Así es, está costando porque hay rebrotes, es lo que alegaba la alcaldesa de Quilpué, hay rebrotes, puntos calientes activos, por lo tanto este incendio da la impresión que es fuera de nunca acabar, porque ya lleva bastantes días desde el inicio de marzo. Sí, la biomasa es materia orgánica de origen vegetal o animal que puede utilizarse como fuente de energía, por eso no se puede apagar, pues, Daniel, ¿ya? Es una de las energías renovables más antiguas que ha usado la humanidad. Sí, justamente. La busqué, no es que yo sea el capo. Ah, ya. No, pero pasaba desapercibido Ricardo, una clase magistral de biomasa. Podríamos hacer una convención los dos. Bueno, vamos a ver. Así que bueno, importante es que aquí está trabajando bomberos, también la gente de CONAF, me imagino, porque esto ya también puede ser parte de un incendio de otra magnitud si se arrastra hacia otros sectores, ¿no? Exactamente. Hasta el momento la emergencia está concentrada en este sector de los muelles. Como te decía, es una zona de producción de chips de madera que son elementos de combustión para generar ahumado, fuego, entre otras cosas para asados también. Por lo tanto, claro, no existe evidentemente así explícitamente un riesgo de expansión, pero sí riesgo de rebrote y de contaminación, porque además, como decía la alcaldesa, se genera emisión de material particulado y gases tóxicos producto de este incendio. Bueno, importante es entonces el trabajo que se está realizando, y la alcaldesa hablaba de que van a haber aquí algunas investigaciones judiciales, porque seguramente hay responsables sobre este hecho. Justamente. Seguimos con la información más reciente en lo policial también, Ricardo, porque avances en el caso del femicidio que ha impactado la zona interior de la región de Valparaíso es lo que tenemos, porque el juzgado de garantía de San Felipe resolvió ampliar la detención del imputado por el crimen ocurrido en la comuna de Panquehue. La decisión fue adoptada por el magistrado Leopoldo Soto, quien acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la ampliación por un plazo de 72 horas con el objetivo de permitir la realización de nuevas pericias que aporten antecedentes clave para la formalización. Esto hay que dejarlo en claro, Ricardo. Es una ampliación con el objetivo de permitir que se hagan más investigaciones, más pericias que aporten antecedentes clave para esta formalización que ya tiene fecha. Durante este periodo, el imputado de nacionalidad boliviana permanecerá bajo custodia de Gendarmería en el Centro de Detención de los Andes, o sea, va a quedar detenido en un módulo separado del resto de la población penal y con medidas especiales de seguridad. El tribunal argumentó que pese a la confesión del propio imputado, esta no es suficiente por sí sola para acreditar su participación en los hechos, por lo que se requiere profundizar la investigación conforme a lo establecido en la ley para ver si hay más agravantes también en este caso, Ricardo. La audiencia de formalización quedó fijada para este sábado 21 de marzo a las 11 de la mañana, instancia en la que participará el fiscal jefe de San Felipe, Eduardo Fajardo, y la defensora María Victoria Campos Vial. Es lo que tenemos entonces de esta ampliación, fijada para el 21 de marzo, entonces la formalización oficial de este sujeto. Se está buscando entonces no dar más tiempo, sino que ampliar la detención con el objetivo de
que haya nuevas pericias que puedan quizás aportar a la investigación y determinar exactamente qué fue lo que pasó. No basta con la confesión, según explican acá desde el tribunal. Sí, porque recordemos que esta pareja no sabemos, pareja sentimental, son ambos de nacionalidad boliviana, ¿ya? Y como decía usted, Daniel, la detención fue ampliada hasta el sábado 21, y que además que en esta etapa se inicia el control de detención y la próxima formalización. Por eso los medios aún tampoco pueden difundir la identidad del autor del hecho. Exactamente. Tal cual lo dijiste, no se puede difundir ningún tipo de imagen ni nada que revele la identidad de este sujeto. Esto es después del 21, ¿no? Después de que ya va a ser formalizado oficialmente, o sea, el próximo 21 se puede saber el nombre de el autor confeso de esta lamentable muerte de un homicidio o un femicidio más en Chile, ¿no? Da la impresión que sí, en este caso se ha ocultado la identidad de este sujeto, tampoco se conocen las iniciales. Imagínate, Ricardo, no se conocen ni las iniciales de este sujeto extranjero boliviano, que tampoco se sabe cuánto tiempo ya en nuestro país. También es materia de investigación y quizás sería bueno que se transparente esta información por parte de las policías. Claro, yo creo que tal vez ni tanto detalle, pero sí saber cuánto tiempo llevaban en Chile, cuál era la ocupación. Lo conversábamos temprano en el noticiero de la jornada de las 13 horas, si tenían residencia, si estaban aquí temporalmente por la temporada de frutas, que comúnmente en la zona de la Concagua es muy popular en este tiempo, sobre todo con habitantes de Bolivia que llegan a hacer su trabajo acá en la cosecha de frutas en la zona de la Concagua. Exactamente, conocida la temporada de cosecha de frutas y claro, tenemos entonces audiencia de formalización fijada para el 21 de marzo a las 11 horas, así que vamos a esperar que en esta cantidad de 72 horas entonces vamos a ver con qué novedades nos encontramos de aquí al sábado. Yo creo que aquí va a haber más detalles nada más, porque ya él está confeso, entonces en qué circunstancias y todo lo que nos preguntábamos nosotros, tal vez ahí van a salir a la luz pública, porque ya al confesar, ¿qué más vamos a investigar? El cuerpo está, faltará el arma también, tal vez con que él le quitó la vida, pero yo creo que son detalles más minúsculos y estamos a 2 o 3 días del sábado 21. Yo creo que en temas judiciales, quizás, yo no soy abogado, pero en el fondo trato de entender la situación, que cualquier situación que para uno como civil pueda ser minúscula, en el ámbito penal quizás es un agravante, por lo cual puede aumentar una posible pena para este femicida. Muy buen punto, Daniel. Creo que ahí más el agravante que el resto, que aquí agravar la pena. Porque puede haber premeditación y qué sé yo, o a lo mejor puede haber alguien que lo ayudó. Entonces aquí también vienen, ahí están las investigaciones para poder entregar todo lo que es la información completa el próximo sábado, una vez que ya se formaliza este individuo. Exactamente. Seguimos con más noticias en lo policial, porque en prisión preventiva quedó el imputado por un homicidio registrado el fin de semana en la zona costa de la región de Valparaíso. El juzgado de garantía y letras de Quintero decretó la máxima medida cautelar contra un sujeto acusado de dar muerte a una persona en la localidad de Ventanas, comuna de Puchuncaví. Durante la audiencia de formalización también el magistrado Patricio Toro consideró como antecedente clave el informe de autopsia, el cual estableció que la causa de muerte fue una herida penetrante con arma blanca con compromiso cardíaco, descartando así cualquier vínculo con una eventual falta de atención médica. A esto se suma declaraciones de testigos y registros de cámaras de seguridad también que permiten posicionar al imputado en el sitio del suceso. Según expuso el tribunal, las imágenes, aunque de baja definición, muestran la dinámica de los hechos, el desplazamiento de la víctima también, y los elementos que coinciden con la vestimenta del acusado, incluyendo un jockey que posteriormente fue incautado. El juez también tomó en cuenta la gravedad del delito, que contempla una pena del crimen desde 10 años y un día, y determinó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, descartando medidas cautelares menos gravosas. De esta forma se ordenó su ingreso al complejo penitenciario de Valparaíso, mientras que se fijó un plazo de investigación
de 90 días para esta persona. Este imputado queda en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación de 90 días respecto a este crimen ocurrido el fin de semana en Puchuncaví. Recordemos, Daniel, que aquí la información tal vez no se siguió bien, porque sí le dimos mucha importancia a todos los medios a lo que fue el ataque del CEFAM de Ventana. Y esto venía de la mano con este asesinato, con la muerte de este individuo, porque familiares de uno o del otro fueron a ver si se había muerto o no en el CEFAM, y ahí atacaron además a los operarios, a los funcionarios del Centro de Salud Familiar de Ventanas. Sí, atacaron a personas y funcionarios del Centro de Salud de Ventanas, tal como tú lo señalas, y claro, se descarta una posible negligencia médica también, que era lo que también importaba en cierta medida. Sí, por eso ahora lo tomamos y encadenamos ambos casos, porque recuerde que fue muy bollado este ataque al CEFAM de Ventana. Ya, pero este es uno de los ¿cómo se llama?, de los temas que tal vez lo habíamos dejado aparte, el ataque al personal, pero también era por el caso de la muerte de este individuo, ¿no? Sí, sí. Porque lo que Así es, Ricardo. Sí, lo que yo logré averiguar, Daniel, leyendo el otro día puranoticias.cl, todo comenzó con este homicidio ocurrido en el sector. Luego familiares y cercanos llegaron al CEFAM de Ventana buscando el presunto autor, ¿ya? El grupo interrumpió por la fuerza, causando destrozos y generando pánico en quienes trabajaban a esa hora. Y ahí entraron con armas de fuego y armas cortas, y hubo amenazas directas al personal de salud, incluso apuntando a los funcionarios. Pero era por este caso, por el homicidio Me puse copuchento. Estaba todo ligado. Sí, hiciste una trenza grande, bien grande, Ricardo. Sí, yo creo que lo habíamos dejado muy aparte, Daniel, el caso de lo que era el ataque a los funcionarios de CEFAM y este homicidio. Y al final es uno solo. Buen punto entonces. Buen punto el que tocas a esta hora de la tarde. 18:23. Continuamos con más informaciones. Esta vez un importante procedimiento policial en la región de Valparaíso permitió desarticular a una banda vinculada a un violento secuestro ocurrido el año pasado. Carabineros logró la detención de 2 sujetos acusados de secuestro extorsivo, robo de vehículo y lesiones tras una investigación desarrollada por la sección OS9 en coordinación con el Ministerio Público. El caso se remonta al 20 de noviembre del año 2025, del año pasado, cuando la víctima fue engañada tras coordinar la venta de su automóvil a través de redes sociales. Al llegar a las inmediaciones del cementerio de Limache, fue interceptado por varios individuos armados quienes efectuaron disparos, lo secuestran y sustraen su vehículo. Posterior a esto, los delincuentes contactan a la familia exigiendo dinero a cambio de su liberación. Bien digo, tras concretarse el pago, la víctima fue abandonada durante la madrugada en el sector de La Pólvora, en la comuna de Valparaíso, siendo encontrada por personal policial. A partir de ahí, la investigación permitió reconstruir la dinámica del delito mediante declaraciones de testigos, trabajo en el sitio del suceso y análisis de cámaras de seguridad, logrando identificar a los responsables. Fue así como este miércoles se concreta el allanamiento en el Cerro Los Placeres, donde se detuvo a 2 imputados, ambos con antecedentes policiales, además de incautar vestimentas vinculadas al delito y una planta de cannabis. Los detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso durante la jornada de este jueves para su respectivo control de detención. Y te invito, Ricardo, a revisar declaraciones del prefecto de Valparaíso, el coronel Jaime Camps, quien entrega detalles de este procedimiento. Escuchemos. La investigación de Carabineros permite que el día de hoy se efectúe la detención de 2 sujetos por el delito de secuestro extorsivo, hecho que fue ocurrido en el mes de noviembre del año 2025, en donde una persona fue secuestrada en la comuna de Limache, además de la sustracción de su respectivo automóvil. El día de hoy, tras diligencias exhaustivas que se realizaron, lideradas por el Ministerio Público y con las diligencias realizadas por el OS9 de Carabineros Valparaíso, permitió la detención de 2 sujetos en sus respectivos domicilios
que a través de la diligencia de entrada y registro permitió que estos sujetos sean puestos a disposición del tribunal respectivo para el control de detención que se realizará el día de mañana. Importante esto de advertir a la gente también, Daniel, porque a veces somos muy confiados cuando vamos a vender o comprar un vehículo. Lo digo así como con mucha transparencia, porque vamos, llegamos a la plata o el dinero y creemos que ya después hacemos la transferencia y todo lo demás, pero no todos tienen buenas intenciones. Así es lo que sucedió en este caso de una venta, en el fondo, fantasma de un vehículo, o la compra fantasma de un vehículo, y que resultó con este secuestro. Yo desconozco en este sentido, Ricardo, por dónde se coordinó esta venta, pero da la impresión que hay que tener mucha cautela a la hora de hacer una coordinación. Ha pasado con otro tipo de artículos, esta vez pasó con un vehículo, pero cuando se coordina por redes sociales es bastante peligroso. Uno ve de repente el perfil real de las personas. Una persona puede crearse un perfil de Facebook, por ejemplo, de Marketplace, y genera una impresión de una persona totalmente equivocada a la hora de coordinar. Claro, juntémonos, llega el momento de la compra, de concretar la compra y venta, y llega en este caso una banda de personas que secuestran y extorsionan a esta familia con tal de recuperar un monto superior al del auto incluso. Claro, es por eso que me llamaba la atención, Daniel, porque estamos en un país que lamentablemente se llenó de delitos que no teníamos, y no digamos que extranjeros o connacionales, pero hay delitos que no eran comunes en Chile y que ahora se están haciendo, como el secuestro, por ejemplo, ya, y que si vamos a comprar o vender, no podemos ir solo, tenemos que hacer en un lugar público. Ojalá ir de inmediato al registro civil si vamos a vender o comprar, y que ahí la cosa sea distinta. Entonces, como que de pronto creemos que todo el mundo es como nosotros en buenas personas. Estoy hablando en forma muy categórica, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Es un llamado a la gente. Si va a vender o comprar, que sea en un lugar seguro, fijo, establecido, o por último en el marco legal, como es en el caso de la compra-venta de los vehículos, ir a hacer al tiro la transferencia al registro civil. Excelente recomendación entonces la que haces, Ricardo. Seguimos con más informaciones. Lo habíamos conversado anteriormente, porque en el marco del fortalecimiento de la seguridad en el transporte escolar, autoridades realizaron este día miércoles las fiscalizaciones correspondientes a furgones en las afueras del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso. Este operativo, encabezado por carabineros de las prefecturas de Valparaíso, contempló una completa revisión de las condiciones mecánicas y técnicas de los vehículos que transportan estudiantes. En la actividad participó también el delegado presidencial regional Manuel Millones, y se destaca entonces la importancia de este tipo de controles preventivos, especialmente en el inicio del año escolar, con el objetivo de entregar mayor tranquilidad a padres y apoderados respecto al transporte de sus hijos. Escuchemos palabras del coronel Jaime Camps, prefecto de Valparaíso. Comentarles que Creos de Chile, ¿cierto?, a nivel de la región de Valparaíso y que también es a nivel nacional, es un día donde se certifica, digamos, la correcta implementación de lo que es el traslado, ¿cierto?, de estudiantes en los respectivos furgones escolares. Recuerden que hay determinada normativa donde obviamente va desde el tipo de licencia que deben utilizar, los colores que están establecidos para la conducción, la cantidad de personas que pueden ir en el interior, también los asistentes que en determinados casos en que lleven, por ejemplo, más de 5 menores en época parvularia, tienen que contar con un asistente, como también determinadas normas que van adyacentes, digamos, a todo lo que es este circuito escolar, como uso de balizas especiales, uso de letreros también que van en determinados lugares del furgón, y obviamente esto contribuye a la seguridad de los menores en el traslado, a la tranquilidad de los padres también. Recuerden que deben estar los conductores inscritos en el registro nacional respectivo, como también respecto a la verificación de las inhabilidades que mantenga tanto el conductor como algún asistente que esté, digamos, ejerciendo estas labores. Sí, efectivamente se coloca un sello adhesivo, que obviamente el control del carabinero, el checklist va a ser más breve, porque obviamente en principio cuando no está este adhesivo, el checklist es mucho más largo, porque hay que pasar tanto por la parte normativa que debe cumplir el vehículo, la parte mecánica, y además la documentación que debe requerir el respectivo, que debe mantener el respectivo conductor. Por lo tanto,
es mucho más breve la fiscalización, ¿cierto? Cuando cuentan con este adhesivo. Bueno, respecto, yo ya les comentaba, por ejemplo, que vamos a partir por el conductor. El conductor debe mantener la licencia A1 antigua o la A3 actual. Debe mantener obviamente toda su documentación al día, igual que un vehículo particular, vale decir su permiso de circulación, su revisión técnica y su seguro obligatorio. Y en cuanto al vehículo, está establecido dos colores, el color amarillo que ustedes pueden ver y el color blanco, como también ubicación de determinados letreros que diga escolares, ¿cierto?, en la estructura del móvil, además de una baliza que debe ir en la parte posterior en los instantes que ellos detengan el vehículo para hacer el ascenso, descenso, digamos, de escolares. Bueno, hay un plan de servicio, obviamente, que está establecido a nivel regional, con gente que está en el plan respectivo de lo que es la fiscalización de vehículos, ¿cierto?, y lo que es tránsito colegio. Por lo tanto, una fiscalización que está con un contingente determinado para poder realizarla. Qué importante lo que señala el coronel Daniel, que además ahí tienen que tener una licencia profesional para poder conducir estos buses de traslados de escolares, ¿no? Sí, la A1 antigua o la A3 actual. Claro, porque aquí llevamos de verdad vida. Y lo que sí a veces me llama mucho la atención, y no lo quiero personalizar en ninguna ciudad, pero hay conductores de estos vehículos que a veces, aunque sean profesionales, son bastante irresponsables, porque ellos van contra el tiempo también, llevando niños y niñas a los colegios, pero mientras más llevan, también más ganan. Entonces, no sé si te ha tocado a ti, Daniel, toparte con un furgón de traslado escolar que va a mucha velocidad, que va traspasando a otros vehículos y comúnmente uno le encomienda a sus hijos a estos señores, ¿no? Sí, y algunos también bastante imprudentes, tal como tú lo mencionas, Ricardo. Algunos que van demasiado apurados porque tienen que, claro, se entiende un poco, se entiende respecto al apuro porque tienen que ir casa por casa recogiendo niños y llegar con los niños a la hora al colegio, o sea, antes de las 8 de la mañana que empieza la jornada escolar. Claro, debe ser bastante estresante para un chofer, pero claro, siempre hay que mantener la prudencia a la hora de conducir. Llevamos vidas, no llevamos... yo creo que incluso la gente cuando habla de llevar animales, yo creo que para llevar animales también se requiere algún tipo de prudencia. No es como un buen dicho. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que en todo aspecto, creo que aquí está la responsabilidad de los conductores. Ahora, pero también llevamos vida. Los niños son encargados, prácticamente le dicen tío a los señores de los furgones. Entonces, es como un pariente más. Entonces, el tío tiene que cuidar del sobrino adoptivo en este caso, ¿no? Está en la confianza de los padres. Los padres confían en los tíos del furgón. Muchos llevan años con el mismo tío del furgón, por así decirlo, y estamos hablando de que hay una confianza impregnada, puesta ciegamente en las manos del conductor de este tipo de transporte. Por lo tanto, yo no sé qué pensará un padre cuando ve que a su hijo lo llevan a gran velocidad o se pone a discutir este chofer, este conductor. Yo creo que son cosas que los padres no ven. Quizás No. los niños son los encargados también de informar a sus padres. ¿Sabe qué? El tío se portó mal hoy día, el tío hizo esto hoy día, el tío gritó hoy día a otro vehículo, no sé. Ahí hay responsabilidad también de los padres que deben verificar también los papeles de antecedentes. Lo conversamos también durante la jornada de la tarde, la edición de las 13 horas, respecto a los papeles y documentaciones que hay que tener respecto a esto. Más adelante lo vamos a detallar, porque primero tenemos palabras del delegado presidencial regional, Manuel Millones. Escuchemos también sus palabras, lo que nos dijo. Muy importante, pero además, como es mi debut en este tipo de fiscalizaciones, creo que voy a hacer un aporte. Voy a conversar con el ministro de Transporte, porque si bien es cierto, Carabineros junto con el municipio y el Ministerio de Educación han hecho una buena fiscalización para que los vehículos cumplan y tengan la tranquilidad los padres. Sin embargo, un detalle que yo observé, que no existe un registro de los niños, y por lo tanto, cuando existe algún accidente, cuesta su identificación.
Y creo que es muy relevante que modifiquemos en este caso el decreto que establezca la obligatoriedad que los conductores lo tienen, fundamentalmente porque tienen que retirar a los niños de las casas y saben quiénes son. Pero sin embargo, una autoridad policial u otro no sabe quién está arriba, así que creo que eso va a ser un aporte que vamos a elevar el día a Ministerio de Transporte, que modifiquemos el decreto y establezca la obligatoriedad de llevar esa planilla para que Carabinero o quien sea que ocurriese algún accidente pueda saber qué chico está arriba de ese transporte. Pero ciertamente que es súper necesario, especialmente en lo que se refiere a aquellos conductores que están inhabilitados para trabajar con niños, que podamos detectarlo por el riesgo que significa para ellos y por cierto para el resto de pequeños. Lo que menciona, este catastro del niño, pero ¿hay un catastro con respecto a cuántos furgones escolares hay en la región? Eso lo tiene el Ministerio de Transporte, que efectivamente se reduce. Importante el detalle que decía el delegado presidencial regional. Yo creo que en las planillas, como lo contábamos a las 13 horas, son importantísimas no solamente por un accidente. Yo creo que es importante para la seguridad de los papás en que sí llevaron a los niños al colegio, porque reiteramos, o sea, aquí no tenemos que generalizar, pero sí hay conductores bastante responsables. Estaba viendo por qué los colores blancos, antiguamente era solamente amarillo, Daniel, y ahora permiten, está dentro del reglamento que sí pueden ser también blancos, pero el color oficial era amarillo, porque es altamente visible en la vía, permite identificar rápidamente qué es transporte de niños. El blanco todavía no estamos muy acostumbrados en Chile, y es un estándar internacional de seguridad, ¿ya? Y ahora, ¿por qué se permiten los blancos? Porque la verdad es que ahora vienen de fábrica de ese color y lo importante es que lleven la señalética reglamentaria visible, letreros, winchas, refractantes y que cumplan con todas las exigencias técnicas y de seguridad, porque antiguamente solamente nosotros los chilenos teníamos claro que el amarillo era el furgón escolar, ¿o no? Sí, exactamente. Como acotación y quizás para extender un poco, el amarillo entre tanto blanco parece un huevo. Se ve bastante chistoso. Y ahora es menor el amarillo, ¿no? Y además, veamos la economía, porque pintar el furgón amarillo, si viene de otro color, o sé yo, en este caso blanco, también es un gasto más, ¿ya? Y lo otro, que, a ver, digámoslo así, comercialmente, el día viernes se terminan los colegios, en cambio el furgón blanco puede servir para turistas, para artistas, en el verano los transportistas de escolares quedan casi sin trabajo por 3 meses, entonces, en cambio si tienen el furgón blanco que es mucho más neutro, también pueden hacer otros trabajos. Porque usted, de verdad que si quiere ir de paseo o es un artista y le llevan un furgón amarillo, no lo va a permitir. No le va a gustar mucho, o sea, sentir pasado a llevar. Y aparte de que amarillo, oye, parezco niño del colegio, ¿no? Sí, sí. Para finalizar lo que estábamos conversando, Ricardo, respecto a las documentaciones, tenemos palabras de Pedro Solís Aranda, del Sindicato de Transportes Escolares de Valparaíso. Escuchemos también lo que señala. Padres y apoderados tienen que preguntar a cada transportista por el RENASTRE. ¿Qué significa RENASTRE? Registro Nacional de Transporte Escolar, que ahí para obtener esa cartola piden certificado de antecedente, hoja de vida de conductor, inhabilidad para transportar menores, licencia de conducir clase A3, revisión técnica al día, permiso de circulación y seguro obligatorio. Esas son las principales documentaciones que tiene que pedir cada padre y apoderado al transportista escolar. Mucho más se cumple la norma por el motivo que se exigen más documentos al tramitar la cartola. Tenemos un problema, sí. El problema que tenemos con el Seremi de Transporte pasa que ahora cada transportista cuando hace su gestión para obtener la cartola se demora 20 días hábiles recién para dar una respuesta si está apto para hacer la cartola, pero esos 20 días se transforman en un mes, hasta 2 meses, 3 meses. Entonces es un llamado para el CRM de Transporte que agilice el trámite para nosotros los transportistas escolares, porque tenemos que estar aptos para transportar nuestros escolares con seguridad
con educación, con tensión de cada transportista escolar. Daniel, hay que avisarle a don Pedro Solís que no tenemos Seremi de transporte todavía, ni de otros Seremi, entonces se va a demorar mucho más el trámite. Sí, de aquí al viernes debería estar. Ahí hablamos con el delegado presidencial, nos decía de aquí al viernes. Escúchanos, señor, te rogamos. Sí. Yo ojo que presidencia decía que no había fecha. O sea, sí. ¿Se habrá adelantado el delegado presidencial? Lo que pasa, mira, yo estaba viendo y luego lo vamos a leer, Daniel, el titular de puranoticia.cl, nuestro portal, y habla de esto, las seremías están acéfalas que aumentan la tensión en Valparaíso. El diputado Celis critica las demoras y el delegado Millones fija plazo para los anuncios. Creo que ahí está la disputa entre que sea rápido. Estamos hablando del mismo sector político, o sea, estamos hablando de Celis, que es de derecha y que es de parte del conglomerado de gobierno, y el delegado Millones, que también es el representante del presidente de la República en la región. Entonces, aquí vamos a hablar de la Seremi luego, pero aquí, como decía el señor Solís, la Seremi se demora mucho. Ahora se va a demorar mucho más. Buen punto, Ricardo. Siempre optimista, siempre optimista. Le agradezco su buena disposición para el comentario, Daniel. Agradecerle por este contacto y que, por supuesto, nos hace más entretenida la tarde también. Pero bueno, son cosas que de la actualidad que tenemos que tomarla a veces un poquito más liviana, porque si nos ponemos muy graves también las cosas nos resultan. Así que agradecerle, Daniel, por este contacto y seguramente en cualquier momento nos volvemos a encontrar con usted con la información de último minuto en puranoticia.cl. Que esté muy bien, Ricardo. Un abrazo. Gusto saludarlo. Daniel Zunino, periodista del departamento de prensa de puranoticia.cl, estaba con nosotros en esta jornada, entregándonos la información y, por supuesto, compartiendo con todos nuestros amigos que nos escuchan, nos ven y nos leen. Ya volvemos. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Bien, ya estamos de vuelta, estamos en Pura Noticia PM, son las 18 horas 48 minutos y vamos a titulares de la presente edición. Surge un nuevo impulso al tren rápido Valparaíso-Santiago, opción concesionada por Ruta 68, derribaría trazado por Yayay. Diputado Celis lamenta la demora en la nominación de Seremis. De momento la administración Katz solo ha nombrado a los delegados. Amplían detención de imputado por femicidio en Panquehue. Audiencia de formalización se efectuará el próximo sábado 21 de marzo. Solicitan a la Superintendencia del Medio Ambiente investigar malos olores en Las Salinas, municipio de Viña del Mar. Indica que podría tratarse de intoxicaciones. Ministerio de Energía retiró decretos de la gestión Boric desde la Contraloría. Indicaron que los decretos se retiraron para revisarlos y que se podrían reingresar. Emergencia comunal en Quilpué por incendio de biomasa en Los Molles. Municipio anuncia recursos de protección por posibles riesgos sanitarios. Detienen a 2 sujetos por secuestro extorsivo en Valparaíso. Trabajo conjunto del OS9 de Carabineros con la Fiscalía Regional de Valparaíso. Errores en planificación del operativo deja en pausa desalojo de Megatoma. Se detectaron problemas en los del Lindes y en la ejecución del procedimiento. Piden indulto para ex carabinero que dejó ciega a la senadora Campillay. El ex uniformado cumple una condena de 12 años de cárcel. Gobierno mantiene incertidumbre sobre cambios en el MECCO. Esto se da en medio de incertidumbres por alza de combustibles. Gobierno de Katz retira veto de Boric a la ley de personas mayores. Con esta medida, la iniciativa quedó lista para ser promulgada.
Oficialismo logra mayoría en presidencias de comisiones de la Cámara. Esto se logró tras pacto con Mulet, Camaño y la bancada del PPD. Cuba logra restablecer el suministro eléctrico a las 24 horas de un apagón total. El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba quedó restablecido en condiciones muy difíciles. Limache le cierra la puerta a Colo-Colo por su figura. Daniel Castro seguirá siendo la cara del proyecto. Bien, 18 horas con 51 minutos, faltan 9 minutos para las 7 de la tarde o 19 horas. Vamos con informaciones de nuestra región, porque las seremías acéfalas aumentan en la atención en Valparaíso. Diputado Celis critica demoras y delegado Millones fija plazo para los anuncios. Tanto el parlamentario de Renovación Nacional como el representante del gobierno en la región coincidieron en que la nómina con los nombres ya fueron remitidas al presidente Kast y que solo se está a la espera de su resolución final. Celis aseguró que el mandatario los está eligiendo uno a uno. De esto hablamos con el diputado Andrés Celis en Pura Noticia Matinal. Escuchemos lo que habló con Jorge Vega. Ahora, ¿a quién se atribuye justamente esta llegada del PPD? Porque es una negociación bastante exitosa que también le da tranquilidad al gobierno en la medida que van a tener más votos. O sea, hoy día los proyectos no entran tan ajustadamente, ¿cierto? Y puede darle más libertad justamente para poder lograr conseguir esas mayorías. ¿Quién logra juntar al PPD con el oficialismo? La mesa, a ver, ahora uno puede contar la trastienda. Se estuvo muy cerca, antes de la votación de la Cámara, llegar a un acuerdo con el PPD y con la DC. Se estuvo muy cerca, y lo voy a contar de manera muy resumida. Los partidos que sacan pocos parlamentarios, para ellos es muy complicado no ser parte de la mesa. ¿Por qué? Porque si un partido saca 8 parlamentarios, el no ser parte de la mesa significa que quien salga de la mesa, esa mesa va a colocar a esos parlamentarios que no lo apoyaron en las comisiones que ellos estimen convenientes. Entonces, por ejemplo, a esos 8 parlamentarios, y con todo el respeto del mundo, podría colocarlo en zonas extremas, en bomberos, en recursos hídricos, pensando que a lo mejor hay puros diputados del norte, etcétera. Podría colocarlo en comisiones que no quiero nombrar tanta comisión para no herirlo, pero en comisiones que no son tan importantes. En cambio ahora, como ejemplo, en la Comisión de Hacienda, si tú ves la composición, vas a ver a un miembro del PPD que le hubiese sido imposible llegar ahí sin este acuerdo. Hubiese sido imposible que Mulet presida la Comisión de Constitución sin este acuerdo. Porque Mulet en el fondo tiene un solo diputado, que es él. Exacto. Más ahora, allá que se haya unido con la DC. Ahora, Jaime Mulet, impresionante que llega a ser un aliado bien importante. O sea, Mulet logra el voto también para Alessandri, ¿cierto?, para presidir la Cámara, y podría estar ahí el vínculo de la llegada del PPD justamente a esta bancada gigante del oficialismo, que Jaime Mulet haya podido insistir en que justamente convencer al PPD que se acercara. Yo creo que fue vital, de años de experiencia, y es lógico porque él sabe que una bancada muy pequeña no va a tener la amplitud para poder incidir en comisiones importantes. El diputado Bianchi, por ejemplo, logró ingresar a comisiones que son sumamente trascendentales dentro de la Cámara. Si no lo hubiese convencido, hubiese estado solamente en comisiones que no son tan relevantes. En cambio, como el Partido Socialista no se pudo convencer, finalmente, por cierto que le corresponde estar en comisiones, pero no en la que ellos querían. Entonces eso finalmente a los partidos sí les importa, porque quieren estar dentro de los medios de comunicación. Y tú para eso tienes que participar en comisiones que estén dentro de la pauta. Y los que están dentro de la pauta son las comisiones más nombradas, más mencionadas, donde los medios están detrás de cada una de ellas.
Entonces, por eso yo decía que recursos hídricos, claro, por lo general lo pide más la gente de las zonas extremas. Claro, pueden haber algunas comunas del norte que te pidan, pero que son muy alejadas, que son muy pequeñas, o algunas zonas del sur que son también más pequeñas, o zonas más rurales. Entonces, son comisiones que no son tan apetecidas. Entonces, son comisiones que cuesta llenar. Todos se pelean Constitución, Hacienda es la más apetecida con Constitución, por ejemplo. ¿Y usted en qué Entonces, comisión quedó? Tú vas a ver en Hacienda y en Constitución diputados que hubiese sido imposible que la integraran por la cantidad de diputados que eligió su partido. Y solamente van a estar ahí por este acuerdo. ¿Y usted en qué comisión quedó, diputado? Yo quedé como presidente de la Comisión de Salud. ¿Usted asume la presidencia de la Comisión de Salud? Yo asumí el día de ayer. Mira, importante, tenemos hartas medidas de salud y no solamente de la región, sino del país. A propósito de medidas regionales, ¿cierto? Y también desde la mirada del gobierno, ¿cómo ha visto usted desde la trinchera de los diputados? Hemos culpado a los parlamentarios por la demora de la nominación de Ceremi. ¿Cómo han estado las negociaciones? ¿Por qué se han demorado tanto? ¿Es verdad que los parlamentarios meten mucha mano en la nominación de los Ceremi? Yo te lo voy a repetir por 10ª vez. Yo no he hecho ningún llamado a nadie de este gobierno para incidir, pedir, solicitar, preguntar qué pasa con las nominaciones de los Ceremis. Yo no me explico tanta demora. Lo único que yo sí sé que el listado de los Ceremis están en el escritorio del presidente Kast. Lo único que yo sé. Pero nada más que eso. Yo no lo digo por usted, porque efectivamente, y sabemos por muy buena fuente, por usted mismo también que lo ha dicho, que a diferencia de otros parlamentarios que colocan nombre, que han pedido delegados, ¿cierto? En el caso puntual suyo no, a lo mejor. Pero en caso de sus pares, otros parlamentarios, ¿realmente es muy importante para un parlamentario nombrar a un Ceremi? Para algunos sí, pero yo estoy convencido que no es trascendental, no es esencial, porque el Ceremi te va a recibir igual. Tú al Ceremi lo vas a fiscalizar de igual forma y el Ceremi tiene que trabajar de igual manera. Entonces, eso de que el Ceremi sea más cercano a ti, que sea, no sé, amigo tuyo, o que pertenezca a un supuesto lote, es un mito, es un mito. El Ceremi le va a contestar a todos por igual. El Ceremi te va a tener el debido respeto en cuanto a lo que tú le pidas, a lo que tú le exijas como parlamentario en cuanto al rol tuyo como fiscalizador, exactamente igual, y tú lo vas a supervigilar de igual manera. Entonces eso me parece desproporcionado, de estar viendo si sale A, si sale B, si sale C, si sale D, si sale... Yo de verdad lo hubiese anunciado la última semana de febrero a todos los Ceremi. O sea, usted concuerda, como dice, no me explico tanta demora, concuerda entonces que esto debiese haber nombrado antes, porque claro, había tiempo, había más de 75 días desde que fue, cierto, electo el presidente, y esta demora se explica única y exclusivamente entonces por la negociación de los partidos políticos. O sea, no estamos eligiendo a los mejores Ceremi, estamos eligiendo, dejando contento por cuoteo político a los parlamentarios. Mira, yo tengo mis dudas, ¿sabes por qué? Y esto voy a ser súper sincero, porque lo que yo sí sé es que los nombres, al menos hace una semana, están en el escritorio del presidente Kast, y es el presidente Kast quien está eligiendo uno a uno. Y con la misma sinceridad te voy a señalar lo siguiente. Ayer me preguntaban por el delegado en Rapa Nui. Y yo, por ser alguien que no me quiero confrontar, dije que mi rol fiscalizador para mí es irrenunciable. ¿Usted puede fiscalizar al delegado? Sí. Por supuesto.
Ya. al delegado que está en Isla de Pascua, o el de Petorca, o el de Marga Marga, y que en el caso del delegado de Rapa Nui, yo ya di mis argumentos, mis fundamentos respecto a esa nominación, pero lo hice en forma privada al gobierno, y que lo hice por el canal que yo... ¿Usted no está de acuerdo con esa nominación? Te reitero, cuando yo fiscalizo, soy sumamente objetivo, sea parte del gobierno, no sea parte del gobierno. Ya lo hice privadamente frente a los antecedentes y fundamentos que yo siempre he tenido cuando una persona ocupa algo que no le pertenece. Ahora, porque uno se pregunta, y es de su partido, ¿cierto? Por ejemplo, esta obsesión al que nosotros con bastante respeto hemos llamado el teniente, que es el diputado Luis Pardo, ¿cierto? Esta obsesión pareciera que el que más tiene interés en colocar nombres en el gobierno es el diputado Luis Pardo, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, su candidata en Quillota era una concejal, la concejal Brito, se nombra a una nueva delegada en Quillota, pero ayer en una reunión acá en Valparaíso, ¿cierto? Aparece justamente la concejal Brito acompañando a la delegada. ¿Cómo se ve eso políticamente? ¿Se ve mal? ¿No se ve bien o es normal? Es que desconozco si la concejal Brito es parte del equipo del diputado Pardo. Es que todos lo desconocemos, pero ¿por qué estaba ahí, po? Es que si es parte del equipo del concejal Pardo, no me parece que sea algo extraño. Los concejales y los consejeros regionales pueden ser parte de los equipos de los diputados. Pero también una concejal que sea parte del equipo de la delegada presidencial. ¿Que esté presente? Exacto, porque estaba presente en la reunión. Extraño. Es normal, entonces. No me parece extraño, Coque. Yo al menos, desde que soy parlamentario, ir a saludar a lo que eran los intendentes antes, con concejales. Yo en lo personal nunca lo he hecho. Sí he sostenido reuniones de trabajo con concejales, pero ir a saludar yo nunca lo he hecho, pero no me parece extraño, sobre todo porque tengo conocimiento que ellos dos trabajan muy de cerca. Me imagino que quiso ir con una concejala de su confianza, y desconozco si será parte del equipo actual o pasado del diputado Pardo. Ahí estábamos escuchando al diputado Celis con el tema que es muy recurrente en estos días, no solamente en la región, sino que en todo el país, por las seremías acéfalas que está dejando el gobierno de José Antonio Kast, y que ha sido tema recurrente en las últimas horas. Hacemos un pequeño alto y estamos de vuelta con Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. 19 horas con 9 minutos, estamos en puranoticia.cl, en Pura Noticia PM. Vamos al plano internacional porque Delcy Rodríguez destituyó a Vladimir Padrino por más de 10 años, ministro de Defensa de Venezuela. La presidenta encargada anunció la designación como nueva autoridad en esta cartera en Venezuela a Gustavo Gonzalo López. Vamos a ir al plano internacional y para eso tenemos un invitado que es analista internacional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Nos referimos a Eduardo Araya, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Eduardo, gusto de saludarlo y de poder compartir este tema, Ricardo, apasionante. Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Mira, cuando recibí la invitación de Camila para participar, me tomé la precaución de revisar medios de prensa venezolanos, por ejemplo, Aporrea, que es un medio históricamente, podríamos decir, del chavismo de base, no necesariamente de la opinión del régimen, y la noticia era el triunfo de la selección de béisbol de Venezuela en un mundial de béisbol frente a la selección de Estados Unidos en Estados Unidos. Entonces esa era la noticia más destacada en los medios. ¿Lo puedo corregir ahí? Porque era con Italia, le ganó a Italia.
Sí, bueno, pero Sí, y ahí es cuando Trump dice que quiere un Estado 51, ¿cierto? Con Cuba y Venezuela y qué sé yo. Empieza a sí, jugar no, con eso, ¿no? pero te estoy transmitiendo lo que aparece en los medios Allá. venezolanos, de que le ganaron a la selección de Estados Unidos jugando en Estados Unidos, béisbol, que no es, digamos, casi el deporte nacional de los norteamericanos. Bueno, y además de eso, había noticias sobre la situación de Cuba y, por supuesto, la situación de Irán y el Golfo, y el reemplazo en el Ministerio de Defensa era prácticamente un dato sin comentarios, ¿no? Ahora, yo creo que puede ser interesante para los televidentes entender un par de cosas respecto a las Fuerzas Armadas de Venezuela que yo creo que son muy importantes o son interesantes. En primer lugar, de que históricamente desde la época de Maduro, pero también, perdón, desde Chávez, pero también durante la época de Maduro, más o menos un tercio de los ministros han sido miembros de las Fuerzas Armadas, de los ministros. Y las Fuerzas Armadas venezolanas tienen más o menos 2.000 generales y almirantes, en circunstancias que Estados Unidos, que tiene Fuerzas Armadas como 10 o 12 veces más grande, tiene 900. O sea, eso es más o menos que en un caso es como un general por cada 60 soldados y en el otro caso son un general o almirante por cada 2.000 soldados. O sea, hay un sobredimensionamiento absolutamente anómalo y sorprendente de el estamento militar, pero particularmente los altos mandos. Nosotros Ahora, acá, perdón Eduardo, nosotros acá lo tomamos sí, como a la broma esto de hay más generales que soldados. Y aquí pero en estamos Venezuela no es hablando, broma. sí o no, no es broma, o sea que allá hay No, más en generales que Venezuela, soldados. en Venezuela no es broma. Y bueno, por supuesto que buena parte del alto mando de las Fuerzas Armadas quedó muy en entredicho ante la incapacidad o la inefectividad de las Fuerzas Armadas de Venezuela de tener una reacción eficiente y oportuna en esta operación que condujo a la extracción del presidente Maduro y su esposa desde Fuerte Tiuna, que era como que si había algún recinto resguardado y fortificado en Venezuela, era ese precisamente. Ahora, la persona que lo reemplaza es un hombre que está muy históricamente vinculado a Diosdado Cabello. Cuando Diosdado Cabello fue ministro de Infraestructura, nombró al general González como director del metro de Caracas. Y ahí Gustavo González López. Exactamente, y ahí comenzó la carrera política de González, quien más o menos entre el 2015 y hasta el 2018 fue además director de la inteligencia bolivariana, del SEBIN. Fue reemplazado en el 18 por otro general, no recuerdo su nombre, tiene un nombre más bien británico, que estuvo involucrado en la fuga de Leopoldo López hacia España, entonces lo reemplazaron. Este otro general huyó a Estados Unidos, reside en Estados Unidos, y entonces el general González López volvió a los servicios de inteligencia y particularmente a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y cuando se produce el reemplazo de Maduro por la extracción y asume Delcy Rodríguez, una de las primeras nominaciones de la nueva presidenta en ejercicio fue ponerlo al mando de la Casa Militar y por lo tanto responsable de toda la seguridad del Ejecutivo. Entonces, González es una figura cercana a Delcy, tiene la confianza de Delcy, pero también tiene la confianza de Diosdado Cabello. Y Diosdado Cabello sigue siendo la figura política más importante, probablemente, fuera de Delcy Rodríguez, porque Diosdado, que es ministro de Interior y también responsable de la seguridad interior, es el hombre que históricamente, fuera de Vladimir Padrino, articulaba la relación entre las Fuerzas Armadas y el régimen, ¿no? Entonces, mi personal observación o mi preocupación es que este cambio, por supuesto que yo lo interpreto como un esfuerzo de Delcy Rodríguez desde las estructuras internas de seguridad de las Fuerzas Armadas, fortalecer su propia posición, pero queda la duda de cómo se articula la relación ahora
con Diosdado, que sigue siendo un hombre políticamente muy influyente. Y claro, si uno lo mira un poco desde fuera, tratando de hacer un análisis puramente político, es evidente que para Delcy Rodríguez sigue siendo mucho más útil tener a Diosdado dentro que fuera, porque fuera va a ser un opositor que puede ser muy relevante. Eduardo, aquí cabe la pregunta, aquí Padrino, que fue nombrado como el ministro de Defensa en el año 2010 por Maduro, Sí. ¿no tendrá también su gente que lo sigue? ¿No se divide el ejército, no se divide la defensa nacional con estos cambios? Porque ahí queda un resentimiento, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Y uno podría plantear frente a esa pregunta dos escenarios posibles. Una es la que tú planteas, ¿no? Y es que podría incidir en una mayor fracturación de esta enorme constelación de oficiales con rango de general. Pero también el otro escenario posible, o la otra mirada posible, es que precisamente la desventaja para las instituciones militares de tener tantos generales y almirantes se traduce en que cada uno de ellos tiene parcelas de poder muy chiquitas, que además en muchos casos, porque no hay que perder de vista que las Fuerzas Armadas participan muy activamente de la economía venezolana, y también, por supuesto, que está, como sabemos, que ocurre en el caso de Venezuela, con altos niveles de corrupción. Entonces, probablemente el efecto más probable es ese viejo dictum romano que dice divide et impera. Si tienes muchos pequeños caciques, los puedes manejar mucho mejor que si tuviera unos pocos pescados grandes que son capaces de liderar además su propio cardumen, por ponerlo en términos más o menos zoológicos, ¿no? Entonces, pero no sabemos, no habrá que ver la evolución posterior de lo que ocurre ahora, pero yo lo interpretaría básicamente como un esfuerzo de Delcy Rodríguez de fortalecer su propia posición en esta relación compleja de grupos, de un sistema que es más o menos anárquico, en donde hay muchas figuras que controlan parcelas de poder más o menos con cierto grado de autonomía, en términos de fortalecer su propia posición frente a Estados Unidos. Ahí iba para allá, Eduardo, porque Delcy Rodríguez no estará bajo la tutela de Trump. Hay algunas manos de Trump que esté metiéndolas ahí, porque todos sabemos lo que quiere Trump de Venezuela, además. Bueno, no es sorprendente lo que tú planteas, porque hace poco tiempo atrás, y no recuerdo la fecha, vino el jefe del Comando Sur y adivinen con quién se entrevistó en Venezuela. Y además tuvo el jefe de la CIA en Venezuela. Entonces, claro, yo creo que si eso puede tener, este tipo de situaciones pueden tener una paternidad más o menos difusa y múltiple. No, como dirían en el campo, a veces se junta el hambre con las ganas de comer, y entonces hay varias fuerzas que empujan algo en una misma dirección. Entonces, seguramente que este cambio no se hizo sin... yo no podría decir, no tengo información precisa, se hizo a propósito de algún particular interés del gobierno norteamericano, pero con seguridad se hizo con la venia del gobierno norteamericano. Cuando Trump habla en broma, pero siempre esas bromas tienen algo detrás de verdad, con Trump nunca cuando habla de que se puede tener un estado más en Estados Unidos, de Cuba, Venezuela, ¿usted cree que está bromeando o está diciéndolo en serio? Porque a él le conviene todo eso, o sea, los países que tienen, en este caso Venezuela, el petróleo, para Trump es tremendamente apetitoso, ¿no? Sí, pero mira, yo creo que hay que distinguirlo, ese tipo de retórica que tiene que ver con la vanidad y la egolatría de Trump, sin lugar a dudas, respecto de intereses más, podríamos decir, más reales o más lógicos o más consistentes desde un punto de vista geopolítico, como por ejemplo el interés respecto de Groenlandia, porque es cuestión de mirar el mapa. Pero respecto a Venezuela, en donde, sin lugar a duda, una de las razones de la intervención fue el que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo conocidas,
es controlar la industria petrolera. Y probablemente esa es una de las razones también por las cuales Trump terminó interviniendo militarmente en Irán. Controlar el petróleo y disputarle el control de recursos naturales como el petróleo a China. Y para eso no necesita transformar a Venezuela en nada. Le basta con que el gobierno de Venezuela, que sea este o un futuro gobierno democrático, abra su economía a la inversión norteamericana, en donde los norteamericanos puedan sacar el petróleo que les parezca y la tajada de renta petrolera que les parezca. Entonces, Eduardo, y además, claro, ahí está de por medio el problema de la inmigración. cuando tú hablas de un gobierno democrático, ¿ves muy lejano que esto suceda en Venezuela? Porque yo creo que ahí es mucho más difícil para Trump en un gobierno democrático que uno autoritario pueda meter sus manos. Mira, en primer lugar no sabemos. Al día siguiente de la extracción de Maduro, una periodista le entrevistó en el avión que iba desde Miami hasta Washington, precisamente por el tema de los derechos humanos y una transición democrática, y Trump le dijo simplemente que ese no era el tema, que ese tema podía esperar. El propio subsecretario Rubio ha dicho que ese tema puede esperar. Trump, de hecho, le quitó piso a María Corina Machado, que si hubiese elecciones mañana ganaría las elecciones políticamente. Pero claro, el problema efectivamente es que Se nos quedó pegado un poco la imagen y el audio de Eduardo Araya, con quien estamos hablando, analista internacional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y ya lo tenemos de vuelta, Eduardo, ahí quedamos un poco sí, con el internet a esta hora. Sí, bueno, yo señalaba que un gobierno de Mariana Corina Machado, sin la capacidad de controlar y disciplinar a las Fuerzas Armadas venezolanas, que históricamente han estado vinculados al chavismo y al aparato y a los aparatos políticos del chavismo, que controla también buena parte de la economía. Esto no solamente tiene que ver con el control estatal, simplemente de lo que se denominan, o se ha denominado en Venezuela los bolichicos, que son como los hijos de la élite económica que hacen negocios con el gobierno y se han enriquecido de manera fabulosa y además con altos niveles de corrupción. Entonces, claro, hay que pensar que la preocupación de Estados Unidos no es solamente el petróleo, sino la estabilidad. Y la estabilidad de un sistema es que esto funcione de una manera más o menos ordenada, sin violencia, por ejemplo, pero sin que vaya a generar una nueva ola de inmigración desde Venezuela. Entonces, desde este punto de vista, la situación actual es funcional a los intereses del gobierno norteamericano. O sea, puede aparecer promoviendo un cambio de régimen, generando beneficios para el gobierno y la sociedad norteamericana. A lo mejor eso, podríamos decir, casi por chorreo, genera un mejoramiento sustantivo de la situación económica de Venezuela, que está bastante desmedrada aún. Eso podría, si la economía mejora, eso va a limitar los problemas de la migración de venezolanos, que es como un tercio del país que ya se ha ido fuera. Y entonces, yo creo que finalmente Trump, más allá de toda su retórica, es un sujeto que tiene alma de negociador, de comerciante, si se quiere. Entonces él saca cuentas, ¿no? Y entonces yo creo que en las cuentas tiene claro que es lo más rentable en esta situación para Estados Unidos y para su gobierno y sus aliados políticos en Estados Unidos también. Claro, y además que uno, cuando mira de afuera todo esto, este lamentable espectáculo que tiene Venezuela hace tantos años, y que Trump, en el fondo, quede como el héroe de la película para los venezolanos que están afuera, tal vez porque así lo hicieron ver, como que el héroe de la película después de que... ¿sí o no? Entonces, sí, absolutamente. Aquí... Yo tengo algunos amigos y amigas venezolanas que están en Chile hace algunos años, y es lo que yo he recibido, un retorno de este tipo de conversaciones. Trump será cualquier cosa, pero le está solucionando un problema vital a los venezolanos. Claro, y es como un héroe, un Superman que los vino a salvar. Sí. Y que además de eso, ellos tienen la fe y la confianza de que el día de mañana haya democracia
y que Estados Unidos también le dé un aporte económico en el fondo, que en el fondo no es aporte, porque se está quedando con el petróleo, pero que llegue el Internet, que lleguen los autos modernos, que llegue la economía de Estado, que llegue el poder comercializar, el poder comprar lo que tú quieras porque tienes ingresos, como era Venezuela hace 20, 30 años atrás, ¿no? Sí, mira, y cuando uno mira las transiciones a la democracia, y sobre todo pensando en la transición en Chile, pero no solo en Chile, las transiciones a la democracia en América Latina han sumado dos condiciones. Condiciones económicas favorables, estabilidad económica, en el caso de Chile son muy evidentes, y una solución transaccional, dicho de otra manera, un pacto, en donde nadie, podríamos decir, a nadie le pasa la planadora, todo el mundo tiene la capacidad de sentarse a la mesa, en donde probablemente la distribución del poder siempre tiene ciertas asimetrías, pero lo importante de un proceso de transición vía pacto es seguir avanzando por la vía de la construcción de acuerdos. Entonces, yo creo y tengo la esperanza de que Venezuela pueda avanzar efectivamente hacia una transición democrática, pero eso tiene que ver tanto con la capacidad del actual gobierno, de las fuerzas políticas que apoyan y militares que apoyan a Delcy Rodríguez, con las fuerzas de oposición, de avanzar en un conjunto de acuerdos que nunca son fáciles, porque por ejemplo, la pregunta es, cuando tú tienes altos mandos militares, no solamente vinculados a violación a los derechos humanos, sino a casos de corrupción enormes, monstruosamente grandes, y no hacer justicia es una complicación evidente. Pero la justicia transicional, usando la frase a veces tan vilipendiada del presidente Elwin, tiene que ser lamentablemente justicia en la medida de lo posible. Se puede ir avanzando paulatinamente por la justicia. Entonces, los justicieros de la primera hora tienen que tener paciencia. Bueno, yo creo que importante también es señalar que aquí Delcy Rodríguez tiene el mando, pero es esporádico. Ni ella misma sabe cuándo esto termina, porque Estados Unidos tiene en este momento la pelota, es el dueño de la pelota, lo vamos a... Sí, claro. Y él se la lleva cuando quiere. Sí, y por lo tanto, efectivamente, que se avance más o menos rápido o más lento en un proceso de transición a la democracia, ¿no? Tiene que ver finalmente con las decisiones que se toman en Estados Unidos. Eduardo, sí, la verdad que se nos fue el tiempo, es un tema que a mí me apasiona mucho esto, y tengo el gusto y el honor hoy día de compartir contigo pantalla de micrófono, y que seguramente vamos a seguir encontrándonos en estos programas gracias a puranoticia.cl, a Jorge Vega que nos trajo a trabajar acá y poder conocer también el pensamiento de un analista, de un hombre que sabe de esto, de la política internacional. Se nos fue el tiempo y agradecerte, Eduardo, por este tema, como decíamos, que nos deja un poco más claro qué pasa en Venezuela, qué pasa con Delcy Rodríguez, qué pasa con todo lo que tú nos señalabas de tantos generales y pocos soldados. ¿Va a haber alguna vez en que Venezuela pueda tener de verdad 2 o 3 generales y el resto que sean soldados para que puedan servir a la patria de verdad? Bueno, yo encantado, muchas gracias, a disposición de ustedes, porque como tú podrás suponer, a mí también me encanta hablar de estos temas, y si lo puedo compartir con el público de ustedes y los televidentes de ustedes, encantado. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti, adiós. Bien, ahí estaba Eduardo Araya, analista político de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que nos estaba acompañando en este tema de lo que sucedió en la jornada de hoy, porque Delcy Rodríguez destituyó a Vladimir Padrino como ministro de Defensa en Venezuela, y hoy día lo analizábamos con Eduardo Araya, y que nos desglosaba un poco de la situación que se está viviendo allá en Venezuela. Vamos a hacer un pequeño alto y ya volvemos con el último bloque de Pura Noticia PM.
Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Pura Noticia PM. 25 minutos nos separan de las 20 horas en Pura Noticia PM. Vamos a revisar en nuestro portal puranoticia.cl las informaciones de este momento. Seremías acéfalas aumentan la tensión en Valparaíso. Diputado Celis critica demoras y delegado Millones fija plazo para los anuncios. Tanto el parlamentario de Renovación Nacional como el representante del gobierno en la región coincidieron en que la nómina con los nombres ya fue remitida al presidente Kast y que solo se está a la espera de su resolución final. Celis aseguró que el mandatario los está eligiendo uno a uno. Nuevo impulso al tren rápido Valparaíso-Santiago. Opción concesionada por Ruta 68, gana terreno y derribaría el trazado hacia Yayay. Vamos con más informaciones. Municipio de Viña del Mar solicita a Superintendencia del Medio Ambiente investigar olores que obligaron a evacuar edificio en Las Salinas. En prisión preventiva quedó imputado por homicidio en sector de Ventanas en Puchuncaví. Ministro de Justicia dice que es razonable haber retirado el Plan Nacional de Derechos Humanos para revisarlo. Gasco trabaja para crear mecanismo para compensar a familiares de las víctimas del fatal explosión del camión en Renca. Confirman caso de influenza aviar H5N1 en aves de traspatio en el sector de Bollenar en Melipilla. Y lo último que ha sucedido y que está en nuestro portal, habla de Valparaíso, que detienen a sujeto que robó un celular a una mujer en pleno centro de Villa Alemana. Delincuente portaba un arma cortante. Nos vamos al deporte, porque también estamos con amparo y errores defensivos de la Católica. Nos molesta tener que estar remando siempre desde atrás. Internacional presentan cargos contra ciudadanos chinos sorprendido con 2.000 hormigas reina en su equipaje en aeropuerto de Kenia. Y finalmente vamos al portal en lo nacional. Avanza línea 7 del metro. Se concreta el encuentro del túnel en la estación Calicanto. Ahí estaba nuestro portal de la jornada del día de hoy. Y a esta hora, cuando ya estamos a 22 minutos de las 20 horas. Vamos a más informaciones porque nuevo impulso al tren rápido Valparaíso-Santiago. Opción concesionada por la Ruta 68, gana terreno y derribaría trazado por Yayay. El diputado Celis reveló que tras reunirse con el ministro de Transporte, la autoridad no descartó retomar el proyecto con pasajeros y carga, pero sin financiamiento estatal. Exgerente de EFE advirtió que el trazado debe ser directo para lograr un viaje competitivo de 45 minutos. La posibilidad de retomar el proyecto de tren rápido que conecte Valparaíso con Santiago volvió a instalarse en el debate público. Esta vez bajo un modelo concesionado y con un enfoque mixto de transporte de pasajeros y carga en una alternativa que considera un trazado paralelo a la Ruta 68. Distinto al impulsado por la administración del expresidente Gabriel Boric, que propone una conexión por Limache, Yayay y Tiltil. El tema resurgió luego de que el diputado Andrés Celis comentara a puranoticia.cl los alcances de una reunión con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Lois de Grange, donde no se descartó reactivar la iniciativa bajo ciertas condiciones. La mirada mía viene de una reunión con el ministro de Transporte. El tren a La Calera tiene todo el apoyo del ministro de Transporte. Y no lo digo por ¿Tenemos las lucas testigo. para eso? Él señaló que tiene todo su apoyo y le va a poner todo el empeño y va a conseguir o intentar conseguir todo el presupuesto para que este se desarrolle. Perfecto. A él le importa de manera extrema que este proyecto se pueda realizar. Incluso preguntó en qué etapa se encontraba. Esto lo dijo delante de los diputados que estábamos invitados. Expresado por el parlamentario de Renovación Nacional va en línea con lo señalado por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien recordó que durante la segunda administración del exmandatario Sebastián Piñera se evaluaron alternativas de alta velocidad que no prosperaron debido a sus costos.
Consultado por Puranoticia.cl, el expresidente de EFE, Jorge Inostroza Sánchez, fue crítico respecto a los trazados más largos y defendió una opción más directa. A mí me parece que el trazado por el norte, por el viejo camino, es la solución para Valparaíso, para el puerto y para la gente que viaja a Santiago de Valparaíso. No es la solución. Ese trazado demora 90 minutos y más. Es un trazado que tiene 170 kilómetros contra un trazado que tiene 120. O sea, los tiempos de viaje son 90 minutos contra 45. Asimismo, planteó la necesidad de diferenciar los proyectos actualmente en discusión. Ahora, la carga necesita velocidad también, ¿no? No es que la carga de todos los trenes lentos, la carga también necesita velocidad para ser más eficiente. Y los pasajeros también. Por tanto, distingamos dos trazados. El trazado por el norte, que resuelve la conectividad de Limache, Yayay, Tiltil, ¿no? Pero es un intercity, es un tren que sirve a ciudades. No es un tren rápido que resuelva las necesidades de Valparaíso y Santiago. Así de simple, ¿no? Y el gobierno pasado insistió en el tema. El MOP ahí estuvo 4 años y no sacaron nada adelante. Finalmente, Inostroza coincidió con la postura del delegado Millones respecto a la mejor alternativa. Por tanto, yo coincido con el delegado presidencial en que la mejor opción es un trazado más directo y que es concesionable si habían 2 o 3 propuestas. Como telón de fondo, la eventual reactivación de esta iniciativa vuelve a instalar el debate sobre cómo mejorar la conectividad entre la región de Valparaíso y la metropolitana, específicamente en un contexto donde el financiamiento a través de las arcas fiscales aparece limitado y se abre espacio a fórmulas concesionadas. Así, la definición del trazado, el modelo de financiamiento y su competitividad en tiempos de viaje asoman como factores claves para determinar si esta vez el anhelado tren rápido entre Valparaíso y Santiago logra finalmente salir solo de la teoría y pasa a la práctica. Faltan 17 minutos para las 20 horas. Vamos con más informaciones porque el delegado presidencial de la provincia de Petorca, Andrés Sosa, accedió a conversar con nosotros en Pura Noticia Matinal, instancia en la que abordó diversos temas de interés para el norte de nuestra región de Valparaíso. Sosa se refirió a la aguda crisis hídrica que desde hace años afecta a la provincia y además habló sobre materias productivas como la tradición industrial textil de la zona. Prioridad de su gestión, ¿cierto?, en la provincia, porque ya no va a ser algo protocolar, ¿cierto?, este tema, sino hay que entrar de trabajo de lleno al territorio. ¿Cuál va a ser sus prioridades en la provincia de Petorca? Claro, nosotros tenemos que cumplir el programa de gobierno que ha mandatado el presidente José Antonio Kast. Por lo tanto, una de las prioridades va a ser la seguridad ciudadana. Y en ese contexto, el día lunes sostuvimos importantes reuniones con la Policía de Investigaciones de La Ligua, cuyo cuartel conmemoró el 43 aniversario de su fundación, asistieron distintas autoridades y ya estamos realizando las coordinaciones para seguir fortaleciendo el trabajo de la detección de las zonas donde se produce microtráfico de drogas, ¿cierto?, para poner los antecedentes a disposición de la justicia. Terminada esta reunión, concurro inmediatamente a la Comisaría de Carabineros de La Ligua, que tiene jurisdicción provincial, precisamente para presentarnos ante los funcionarios y tener una relación de trabajo, porque entendemos de que en los tiempos actuales nuestros vecinos exigen de que se puedan fortalecer las rondas preventivas para poder dar mayor tranquilidad a nuestros vecinos. ¿Qué otra prioridad tenemos, aparte de la seguridad ciudadana? Bueno, y también un tema que en la provincia de Petorca es muy sensible, es una demanda ciudadana desde hace mucho tiempo, es la situación de mejorar el acceso a la salud. En la provincia de Petorca, estimado Jorge, usted bien sabe, existen 3 hospitales de baja complejidad de Petorca, Cabildo y La Ligua, que está integrado por equipos profesionales y directivos de primer nivel, personas muy comprometidas con su labor. Sin embargo, en la práctica se demuestra de que la infraestructura ya no da abasto, sobre todo los servicios de urgencia. ¿Y esto por qué? Porque en nuestra provincia de Petorca ha aumentado considerablemente la población. Somos más de 60.000 habitantes y por tanto, sobre todo en épocas estivales, se genera un colapso siempre en los servicios de urgencia y al generarse ese colapso de atención, también evidentemente los vecinos manifiestan su malestar. Bueno, tenemos, y ese es mi compromiso, tal como lo ha mandatado la Delegación Presidencial Regional, de realizar una visita a todos los establecimientos, pese que ya los conocemos. Yo incluso en mi rol anterior como presidente de la Comisión de Salud del Consejo Municipal conozco la realidad
de las postas rurales, ¿sí? Pero vamos a realizar ahora visitas protocolares a los establecimientos porque necesitamos coordinarnos con los directores para hacer gestiones del nivel central, de ver cómo podemos mejorar esta situación que es latente y que es una demanda sobre todo de nuestros adultos mayores. Ya, pero entonces tenemos seguridad ciudadana y salud, eso van a ser sur norte. Exacto, y adicionalmente, usted bien sabe de que la provincia de Petorca durante más de 15 años sufrió una muy severa crisis hídrica. Hemos tenido respiro debido a que durante el último tiempo existieron lluvias que han mejorado los niveles de nuestros pozos y fuentes de agua, pero siempre los servicios sanitarios rurales, los que se conocían como APR, son instituciones que proveen agua a distintas localidades del interior de Cabildo, Petorca, de La Ligua, también en Catapilco, y siempre requieren asesoría, apoyo para postular a distintos proyectos para mejorar la renovación de las redes de agua y tantos otros materias de interés en donde siempre como delegación vamos a desplegarnos para tratar de ayudarlos en todo lo que ellos requieran, en coordinación con otros servicios como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas, que es el que tiene la competencia central en esta materia. Y también de manera social y muy importante, la delegación va a ser un espacio de puertas abiertas para asesorar a nuestros dirigentes sociales, clubes de adultos mayores, juntas de vecinos, en la postulación de distintos proyectos, porque entendemos de que el trabajo colaborativo es lo importante en este tiempo. Bueno, estamos con Andrés Sosa, cierto, delegado presidencial de la provincia de Petorca. Andrés, tratemos de ir matizando sobre esta línea, ¿cierto? Usted me habló de seguridad ciudadana, me habló de salud, me habló de sequía. Yo pensé que iba a partir por la sequía, porque efectivamente es el mayor problema que hoy día tiene la provincia de Petorca. No olvidemos que justamente en su provincia se acuñó la siguiente frase: no es sequía, es saqueo. Tenemos proyectos justamente en la provincia de Petorca que están paralizados, que podrían solucionar este tema hídrico que afecta al sector. Por ejemplo, este proyecto de desaladora que se suspendió por un año, ¿cierto? ¿Usted está de acuerdo con esa desaladora de Los Molles? A ver, en la comuna de La Ligua existe una desaladora actualmente vigente en funcionamiento que fue impulsada por el exalcalde, que en paz descanse, don Rodrigo Sánchez. Ese proyecto de desaladora funciona y provee agua de manera artesanal a los vecinos de la localidad de La Ballena y Los Quinqueyes, ¿cierto? ¿Por qué digo de manera artesanal? Porque la localidad no tiene redes de agua potable para distribuir y para que las personas abran la llave y puedan consumir agua. Por eso, la Delegación Presidencial de Petorca desde siempre ha proveído agua a través de distribución de camiones de aljibe. Ahora, el proyecto de desalinizadora que usted está haciendo mención es un asunto que yo me comprometo a revisarlo en detalle sobre los alcances técnicos del mismo, ahora en razón de este cargo que acabamos de asumir, para poder tener la claridad meridiana y la postura suficiente sobre la materia. Entendemos siempre de que las desaladoras son una iniciativa social muy importante que requiere buena cantidad de recursos y que también, en cierto modo, genera a veces rechazo en algunos grupos, por ejemplo, pero ¿estaría de acuerdo usted con ello o no? Quiero yo tomar conocimiento sobre el actual estado del proyecto. Usted lleva tiempo, usted, pues Andrés, usted es un liguano se dice bien, estoy bien dicho el gentilicio, los liguanos, ¿no? ¿Cierto? Sí. Lleva años en la Ligua, pues. Usted ya se conoce la Ligua del Real Derecho. Por algo lo tienen que haber nombrado delegado. Tiene que conocer de este proyecto hace mucho tiempo atrás. Tiene que tener una postura. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Usted me preguntaba, estimado Jorge, sobre el estado del proyecto y yo le acabo de decir que en razón ahora de estas nuevas competencias vamos a hacer las consultas en qué situación se encuentra de manera financiera, administrativa, para luego poder emitir un comunicado. Tenemos otro proyecto que ayuda a la crisis. Mira, ahí estaba el nuevo delegado presidencial de la provincia de Petorca, Andrés Sosa, que conversaba en la jornada de hoy en Pura Noticia Matinal. Vamos a revisar de inmediato la edición digital de puranoticias.cl en esta jornada, y que nos señala que nuevo impulso al tren rápido Valparaíso-Santiago, opción concesionada por la ruta 68, gana terreno y derribaría trazado por Yayay. Nos vamos a la bajada que está y que dice: seremías acéfalas aumentan la tensión en Valparaíso. Diputado Celis critica demoras y delegado Millones fija plazo para los anuncios.
Nos vamos en la parte alta, donde señala que ahora el Ministerio de Energía retiró decretos de gestión de Boric desde Contraloría. Brutal femicidio en Panquehue, imputado admite crimen y entrega ubicación del cuerpo. Y también tenemos la parte alta, municipio de Viña del Mar solicita a Superintendencia del Medio Ambiente investigar olores que obligaron a evacuar edificio en Las Salinas. Esto es la edición digital de hoy, 18 de marzo, de puranoticia.cl. Usted nos tiene durante todo el día, tanto en la televisión, en la radio, como también en la web, y ahí estaba nuestra edición digital. Compartiendo con nuestros amigos auditores, también televidentes y lectores, que cada jornada nos entregan sus opciones para poder también ser parte de la gran comunicación que tiene esta empresa que es puranoticia.cl. Nos vamos a comenzar a despedir de esta jornada, agradecidos para el equipo técnico y humano, y poder también ser parte de lo que viene. Ya en la radio viene Leonel Alegría para compartir hasta la medianoche, y nos quedamos con las informaciones que hemos tenido y el recuento durante toda la jornada del día de hoy. Nos encontramos, si Dios lo quiere, mañana, y siga con nosotros. Buenas tardes o buenas noches. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM. Fueron las noticias de la tarde. Te contamos lo que está pasando en la región, Chile y el mundo. Ahora sigue con Puranoticia.cl, en nuestra señal de televisión, en la web, en la radio. Las noticias como a ti te gustan.